En esta charla vamos a hablar de lesión celular y cómo influyen en la célula y en los tejidos las diferentes lesiones celulares. Quise comenzar con una foto, ya que tenemos tantos compañeros brasileros de Río deseando que pronto las playas, sobre todo Copacabana, pueda volver a estar llena de gente. ¿Por qué vamos a empezar hablando de la célula? Pues justamente la célula es la unidad estructural y funcional del organismo. Y es la célula la que tiene capacidad de adaptarse a determinados estímulos. Este es el principal concepto que ustedes tienen que tener presente. La célula se encuentra en constante equilibrio con su medio, alrededor de su propio medio, y va a responder a los diferentes estímulos de varias maneras, igual a como responderíamos nosotros. Puede adaptarse a ese estímulo o, por el contrario, se puede dañar. Según el tipo de estímulo, ese daño va a ser reversible, es decir, que en determinadas condiciones puede volver a su condición anterior, o por el contrario, si el estímulo es muy fuerte, puede terminar en muerte celular. Es decir, que la célula normal, que se encuentra en una homeostasia, en un equilibrio con su medio, ante un determinado estímulo, como puede ser exceso de estrés, una demanda aumentada, se adapta. Por supuesto que si ese estímulo es muy fuerte, va a sufrir un daño, va a sufrir lo que se denomina una agresión celular. Y por otro lado, si el estímulo que provoca la adaptación es mucho más fuerte, se mantiene en el tiempo, esta adaptación puede terminar también en agresión celular. Estos son los principales estadios en la respuesta celular al estrés, y es lo más importante, el concepto más importante que les tiene que dar de este. Miren, por ejemplo, una típica respuesta, ¿no? Ustedes tienen el músculo normal, en este caso un miocito, una célula cardíaca normal, ¿sí? ¿Qué pasa si de golpe ese corazón tiene que bombear más? Ya sea porque el paciente es hipertenso, porque hay alguna obstrucción, alguna valvulopatía, que el corazón, para poder mantener esa función, tiene que bombear más sangre. El miocito se va a adaptar. ¿Cómo se adapta? Teniendo convirtiéndose en un miocito hipertrofiado, ¿sí? Ya vamos a ver qué característica tiene la hipertrofia, pero les adelanto, aumenta de tamaño para poder hacer más fuerza. Por el otro lado de la imagen, a la derecha de ustedes, si ese miocito se lesiona, por ejemplo por falta de oxígeno o lo que sea, el miocito puede sufrir algún tipo de cambio regenerativo, que si se mantiene lo va a llevar a la muerte celular. En este caso, como vemos en la imagen de la derecha abajo, toda la zona blanquecina es un viejo infarto. Entonces, ¿cuáles son las respuestas que puede sufrir la célula ante una lesión? Básicamente lo que estuvimos hablando recién. O se adapta o sufre algún tipo de lesión celular aguda reversible, o la lesión se transforma en irreversible. Por otro lado, a veces la presencia de alteraciones subcelulares o de inclusiones o acúmulos intracelulares, como puede ser pigmento, grasa, presencia de lípidos o incluso calcificación, también son distintos tipos de respuesta frente a una lesión celular. Entonces, acá tenemos las principales respuestas adaptativas y no adaptativas frente a una lesión celular. ¿De qué va a depender el tipo de respuesta? Bueno, básicamente va a depender del estímulo fisiológico
que se altere. Es decir, si hay aumento de la demanda, por ejemplo, como puede ser un aumento del estímulo trófico, ya sea por exceso de factores de crecimiento o de hormonas, la célula, ¿qué va a sufrir? Va a sufrir una hiperplasia o hipertrofia. ¿Mm? Después vamos a ver cuál es la diferencia entre hiperplasia o hipertrofia. Por otro lado, si hay una disminución de nutrientes o de la estimulación, no sé cómo puede ocurrir en un músculo que ha sido, alguien se fractura una pierna y tiene que estar enyesado mucho tiempo, esa disminución en la estimulación, ¿a qué lleva? A que se produzca una atrofia celular. Por otro lado, a veces determinadas irritaciones físicas, químicas o lo que fuera, producen una metaplasia, que vamos a ver que es el cambio de un tejido maduro por otro de la misma especie. Estas son las principales respuestas adaptativas celulares que es imprescindible que la conozcan bien porque a lo largo del año en todas las patologías de todos los órganos las vamos a ir viendo. Por otro lado, ¿cuáles son las principales respuestas que llevan a un daño celular o en qué consiste ese daño? También va a depender del tipo o intensidad del estímulo lesivo. A veces, ante un aporte reducido de oxígeno, ante una lesión química o algo, o una infección bacteriana, cuando el daño es agudo, rápido y chiquito, autolimitado, ¿qué es lo que pasa? Generalmente hay una lesión aguda reversible, como puede ocurrir, no sé, en un hígado graso, que es la respuesta que se produce en el hígado después de una borrachera muy copiosa. Por el contrario, si es progresiva y grave, por ejemplo, no sé, por exceso de rayos UV que terminan dañando el ADN, va a haber una lesión irreversible que termina en la muerte celular con sus dos principales formas que son la necrosis o apoptosis. A veces en lesiones crónicas pero leves podemos encontrar algún tipo de alteración subcelular en varias organelas que ya vamos a ver cómo se muestran. Por otro lado, alteraciones metabólicas, genéticas o adquiridas, como pueden ser falta de una enzima o de otras sustancias, llevan a acúmulos intracelulares. El principal acúmulo intracelular que vamos a ver muchas veces es la presencia de calcio. Y también muchas veces el tipo de respuesta de la lesión es el envejecimiento celular, como también vamos a hablar en algún momento. Las causas de lesión celular, es decir, qué es lo que lleva a que la célula se lesione, son muchísimos los mecanismos. Por supuesto, uno se puede quemar con fuego, puede caerse, puede sufrir un traumatismo, puede tomar por error algún agente químico, puede sufrir una infección, una reacción inmunológica. Básicamente, acá tenemos las principales. Una de las principales y más frecuentes es la hipoxia, la falta de oxígeno. ¿A qué se debe esta falta de oxígeno? Puede ser a múltiples cuestiones que vamos a ir viendo según el órgano y según la patología. A la presencia de agentes físicos como un traumatismo, como una quemadura, como una radiación. Agentes químicos como venenos, cianuros, altas concentraciones de oxígeno, pesticidas, insecticidas. Agentes infecciosos, como puede ser una bacteria que nos provoque faringitis, que termina dando una lesión celular. Reacciones inmunológicas, como vamos a ver, por ejemplo, en los trastornos autoinmunes. Trastornos genéticos. Desequilibrios nutricionales, como vamos a ver que ocurre cuando hablemos de marasmo o kwashiorkor. Deficiencias calórico y proteicas. ¿Y qué es lo que pasa cuando una célula recibe algún tipo de estos agentes? Básicamente, los 4 sistemas intracelulares más vulnerables son las membranas celulares, en primer lugar,
la respiración aeróbica, la síntesis de proteínas dentro de la célula y por supuesto el aparato genético, el núcleo y su ADN. Tenemos que considerar que los elementos estructurales y bioquímicos de las células están tan estrechamente relacionados. Cuando me refiero a elementos estructurales me refiero tanto a las membranas y a los distintos sistemas subcelulares como todo lo que tiene que ver con la oxidación, la oxidación celular y los diferentes componentes y reacciones bioquímicas que se producen, que cualquiera sea el sitio de la lesión en la célula, va a haber siempre efectos secundarios de gran alcance. Por ejemplo, una lesión en la bomba de sodio, que depende de energía, va a alterar todo el contenido iónico de la célula, alterando de esta forma la misma dimensión de la célula porque va a producir hinchazón u otras consecuencias. Es decir, los cambios morfológicos que se producen en una lesión celular se van a hacer evidentes después de que se alteran algunos sistemas bioquímicos críticos en su interior. Muchas veces los cambios ultraestructurales son visibles antes que los cambios con el microscopio óptico. ¿Qué significa esta frase? Por ejemplo, si nosotros vemos un corazón que sufrió un infarto masivo y le hacemos una autopsia media hora después que sufrió el infarto, es probable que las células no tengan al microscopio óptico una alteración que solamente sería visible con un microscopio electrónico. A eso es lo que se refiere esta frase de que los cambios ultraestructurales son visibles antes que los cambios con el microscopio óptico. Ahora bien, cada sistema de la célula, ¿de qué depende que sea más o menos vulnerable? Bueno, del tipo de agente lesivo, del tiempo de exposición y de la gravedad de esa lesión o de ese agente. No es lo mismo 10 segundos sin que llegue oxígeno al cerebro que 6 minutos. También depende de las condiciones previas de la célula, del estado nutricional, hormonal o de las necesidades metabólicas y por supuesto del tipo celular involucrado. Volviendo al ejemplo del cerebro y la falta de oxígeno, hay órganos que resisten mucho más la falta de oxígeno que otros por las mismas características celulares. Entonces, son muchos los elementos bioquímicos involucrados en la lesión y muerte celular. No es tan importante, si bien ahora vamos a ver algunas diapositivas que tienen que ver con bioquímica, simplemente se las muestro para que comprendan que son múltiples los procesos bioquímicos que terminan manifestándose con una lesión. Sin embargo, los principales elementos bioquímicos involucrados tienen que ver con la presencia de oxígeno y de radicales libres, que generalmente terminan dañando la membrana lipídica, alteraciones en la concentración de los iones intracelulares, sobre todo el calcio intracelular, que terminan provocando alteraciones de la membrana o activación de enzimas que no se tendrían que dar, la caída de ATP porque cae la síntesis y lesiones en la membrana que terminan alterando su permeabilidad. Es decir, el agente lesivo, cuando entra a la célula, termina produciendo varias alteraciones. La principal es un incremento en el calcio citosólico del citoplasma que termina alterando la enzima, la ATPasa, con la consecuente disminución de ATP, las fosfolipasas produciendo alteración en los lípidos de membrana, activando proteasas que producen rupturas de proteínas y de la misma membrana y del citoesqueleto proteico de las células, endonucleasas que terminan lesionando la cromatina nuclear. Recuerden que el aumento de calcio citosólico también se produce no solamente porque entre calcio del medio externo, sino porque sale de la mitocondria o del mismo retículo endoplasmático. Generalmente, de hecho, la principal organela afectada es justamente esta, la mitocondria.
que termina provocando una disminución en la fosforilación oxidativa con la consecuente caída de ATP, la moneda energética de la célula. Esto va a producir que funcione menos la bomba de sodio y potasio, con lo cual aumenta la entrada de calcio, agua y sodio y aumenta la salida de potasio. Esto va a hacer que la célula se hinche, que pierda las microvellosidades. Al mismo tiempo, como cae la producción de ATP, porque disminuye, por ejemplo, en este caso, ante una isquemia, la producción de oxígeno, va a aumentar la glucólisis anaeróbica, entonces cae el glucógeno, cae el pH, la cromatina se empieza a agrupar, al mismo tiempo la hinchazón de las organelas produce desprendimientos de ribosomas en el caso del retículo endoplásmico rugoso, cae la síntesis lipídica, se empiezan a producir depósitos de lípidos, incluso intracelulares. Pero por supuesto, todo va a depender del estímulo agresor y de la intensidad que tenga ese estímulo agresor para producir tanto la caída de ATP como la misma muerte celular, digestión enzimática porque se rompen los lisosomas de célula o directamente por pérdida de la membrana plasmática, así como la fragmentación proteica o el daño. Es decir, la mitocondria o la disfunción mitocondrial va a ser una de las principales responsables de ese aumento del calcio citosólico y todo ese estrés oxidativo que va a producir en la célula. Por supuesto, dijimos que la lesión, en principio, puede ser reversible o a partir de determinado momento, la lesión va a ser irreversible. En un primer momento, cuando empieza a caer el ATP, aumenta la glucólisis, se desprenden los ribosomas, se altera la bomba sodio-potasio, la célula se va a hinchar. En algún momento, esa tumefacción celular y esos depósitos de lípido termina convirtiendo la lesión irreversible. ¿Cuál es la principal lesión a partir de lo cual la célula ya no se va a poder recuperar? Seguro es la lesión de la membrana. Una vez que la membrana se lesiona, la célula ya va a estar completamente dañada. Van a salir un montón de enzimas de la célula, va a entrar calcio a rolete y lo mismo pasa con la formación de figuras de mielina dentro de la misma célula. Pero básicamente la lesión de membrana es la principal lesión que tienen que tener en cuenta. Tengan presente que incluso en una isquemia, ponemos el ejemplo de la isquemia porque va a ser el agente nocivo principal que vamos a ver durante el año que produce lesión en distintos órganos o sistemas. A veces esa isquemia, si es tratada a tiempo, se puede reperfundir el órgano, significa volver a mandarle sangre oxigenada, justamente por recuperación del flujo sanguíneo, que ayuda a que la célula se recupere si no tiene lesiones reversibles. Pero a veces, cuando se recupera el flujo hacia células que sufrieron isquemia, pero no llegaron a morir, se puede agravar la lesión que se estaba produciendo, haciendo que más células se lesionen. ¿Por qué? Porque puede producirse un aumento paradojal de las especies reactivas del oxígeno. Estas lesiones por reperfusión las vamos a ver con más detenimiento cuando hablemos sobre todo de infarto. Un pequeño esquemita para recordarnos que la célula normal ante un estímulo lesivo puede sufrir una lesión reversible, básicamente caracterizada por tumefacción y pérdida de las rugosidades del retículo endoplásmico, que se puede recuperar o que puede ir directamente a una lesión irreversible que la lleve a la necrosis o muerte celular que ya vamos a hablar. Las principales características que tiene una lesión celular reversible es la célula gorda. Aumenta de tamaño, se pueden formar vesículas, no hay retículo endoplásmico, se liberan los ribosomas del retículo endoplásmico rugoso, se hinchan las mitocondrias que a veces se ve como un pequeño apolilladito dentro de la célula.
Cuando la lesión es irreversible, después vamos a verla mucho más en detalle en alguna foto microscópica, pero básicamente hay ruptura celular, el núcleo se puede hacer chiquitito o se puede ver como vacío, lo que se conoce como cariolisis, o disgregado, cariorrexis. Se hinchan mucho las mitocondrias, puede haber formación de figuras. Básicamente la lesión irreversible se va a asociar cuando la mitocondria pierde toda su función. Esto va a llevar a una lesión extensa en la membrana plasmática y una lesión de las membranas de los lisosomas con la salida de sus enzimas al citoplasma. Recuerden que muchas células tienen lisosomas con enzimas, muchas de ellas que producen proteólisis o hidrólisis, que si se activan fuera de lugar pueden destruir los propios elementos celulares. Y a veces esas enzimas, en la lesión irreversible, terminan saliendo a la circulación. Por eso a veces, cuando alguien está teniendo un infarto, y el infarto es reciente, ¿cuál es el primer signo que nos permite decir, bueno, le hacemos un análisis de sangre y buscamos enzimas que tienen que estar habitualmente dentro de la célula del miocito cardíaco en sangre, lo que indica que hay células que se dañaron? Bueno, los mecanismos de lesión celular resumidos en otro esquema. Entonces, hasta ahora lo más importante que tenemos que saber es diferencias entre una lesión reversible e irreversible y cuál sería el punto de no retorno que tiene que ver básicamente con el daño de membrana. Cuando hablamos de irreversibilidad, ¿de qué hablamos? No solamente de la incapacidad para revertir la función mitocondrial, sino de cambios profundos, sobre todo en los límites celulares, en las funciones de membrana, ya sea las internas como la que delimita las células. Al mismo tiempo, vamos a ver las llamadas lesiones por radicales libres. ¿Qué son los radicales libres? Son elementos químicos con un electrón no apareado en la órbita externa que son muy inestables y reactivos. El origen de los radicales libres también está en la fisiología normal, en el metabolismo normal. Y ya vamos a ver, quizás esa parte se las dejo para que las puedan leer con más detenimiento ustedes, que el organismo también tiene mecanismos fisiológicos para frenar el daño que puede producir el metabolismo normal en cuanto a la producción de radicales libres, porque las células tienen mecanismos defensivos, pero estos mecanismos defensivos pueden fallar cuando hay mucho estrés oxidativo, llevando a lesión celular. ¿Por qué? Porque por ser tan inestables estos radicales libres, terminan reaccionando con moléculas de la membrana y con ácidos nucleicos, provocando peroxidación de lípido, alteraciones en la síntesis de proteína, incluso alteraciones. Los radicales libres se pueden iniciar tanto por absorción de energía radiante, por el mismo metabolismo enzimático de algunos productos, como ocurre en la intoxicación con tetracloruro de carbono, por la reducción oxidación que les comenté que se produce en cualquier metabolismo normal, por el exceso de algunos metales como hierro, cobre, el óxido nítrico, que vamos a ver que se puede producir en exceso en determinadas circunstancias, ya sea por las células endoteliales, macrófagos y neuronas, también puede actuar como un radical libre. Los mecanismos para inhibir los radicales libres, les pido que los lean, lo vamos a discutir presencialmente o a través ahora de alguna charla por videoconferencia, pero me gustaría que tengan presente que los radicales libres son muy inestables y que el organismo, y me gustaría también que les quede el concepto de que el organismo tiene mecanismos tanto enzimáticos como no enzimáticos para inactivar a estos radicales libres, aunque muchas veces el organismo se ve sobrepasado. De hecho, el envejecimiento celular normal en realidad está producido por la lesión durante mucho tiempo de radicales libres. Bueno,
distintas sustancias antioxidantes, que no es específicamente el objetivo de esta. Acá tienen, hasta ahora vimos el típico ejemplo de lesión isquémica y qué es lo que produce, pero lo mismo ocurre cuando hay una lesión química, por ejemplo, en este caso con tetracloruro de carbono, ¿sí? Donde va a terminar produciendo radicales lipídicos que asociados a oxígeno terminan produciendo la peroxidación de lípidos con los consecuentes daños en los sistemas microsomales. Según esa intensidad puede llevar ya sea a la necrosis total de la célula o a veces a la formación de acúmulo de exceso de grasas dentro de la célula, que ya vamos a ver que en ese sí es un fenómeno reversible, el de la esteatosis hepática o hígado. Este es un típico, es una foto, seguramente si les preguntase qué órgano es este, les costaría decir, pero estas típicas imágenes de células como vacías, capaz alguno tiene la imagen de histología y pueden decir, ah, esto es tejido adiposo. No, justamente las células las vemos vacías porque son células que se hincharon porque en su interior tienen vacuolas de grasa, pero aunque les parezca mentira, esto es un hígado con esteatosis, con acúmulos de grasas intracelular, un hígado graso. A veces podemos tener una necrosis masiva hepática donde las células, la mayoría de las células perdieron su núcleo y murieron justamente. Aparte de los procesos inflamatorios, la mayoría de esos puntitos negros que les aparece en la imagen, que es el proceso inflamatorio que va a intentar sacar todo el tejido muerto de este hígado. ¿Qué es la necrosis? Seguramente por lo que yo dije hasta acá, ustedes pueden deducir que la necrosis es sinónimo de muerte celular. No está mal, ustedes generalmente lo describen así, pero tengan presente que en realidad la necrosis son todos los cambios morfológicos que siguen a la muerte celular en un tejido vivo, ¿sí? No en un tejido muerto. ¿Qué significa esto? Son los cambios morfológicos que siguen a la muerte celular en un tejido que todavía sigue viable todo el tejido y que algunas células murieron. ¿Por qué se produce la necrosis? Básicamente hay dos grandes grupos de necrosis. La necrosis licuefactiva y la coagulativa. Una es por digestión enzimática, es decir, la célula libera enzimas que contienen en sus propios lisosomas y termina comiéndose a sí misma. Y la otra, la necrosis coagulativa, es la que se produce por la desnaturalización proteica, sobre todo de las células de su citoesqueleto. Claro, estos son como los dos grupos grandes de necrosis. ¿Cómo se ve una célula que sufrió necrosis? Bueno, vamos a ver que la célula está más eosinófila, el citoplasma se empieza como a vacuolar, el núcleo se rompe, se vuelve vacío, se disgrega, se rompe la membrana, se dilatan las mitocondrias. Vamos a ver que en realidad estas imágenes varían un poco según qué tipo de necrosis es. Pero básicamente tengan presente que la necrosis termina produciéndose luego de una lesión celular irreversible. Si bien le dije que hay dos grupos grandes de necrosis, que son la puramente coagulativa y la puramente licuefactiva, tenemos también las denominadas necrosis caseosa, la citoesteatonecrosis, la necrosis gangrenosa y la necrosis fibrinoide. La necrosis de coagulación o coagulativa, dijimos que era donde predominaba la desnaturalización proteica. Es la típica necrosis que vemos siempre por hipoxia, en todos los tejidos, salvo en cuál, en el cerebro. ¿Por qué? La acidosis desnaturaliza las proteínas estructurales y las enzimáticas, bloqueando la producción de nuevas proteínas de la célula y da una imagen
que se denomina de lápida porque la célula queda como homogénea, pero todavía uno puede adivinar la forma que tenía. La necrosis de licuefacción o necrosis licuefactiva es la característica necrosis por isquemia que se da en el cerebro y en las infecciones bacterianas. ¿Por qué? Porque en realidad es lo que se conoce como una necrosis sucia, porque hay muchos leucocitos, muchos glóbulos blancos que llegan a la zona, incluso pudiendo dar formación de absceso. La necrosis caseosa es la que se observa en la TBC y sería una forma específica de necrosis de coagulación. Ya vamos a ver que si bien tiene un centro sucio como la licuefactiva, predomina la desnaturalización proteica. La necrosis fibrinoide es un tipo de necrosis que se da en procesos sobre todo autoinmunitarios que involucren vasos sanguíneos, como ya vamos a ver cuando hablemos de circulatorio. Este es un típico ejemplo de necrosis de coagulación. No importa que no sepan el órgano, pero fíjense, toda esta zona delimitada más clarita, ¿sí? Donde uno puede ver esas estructuras tubulares, pero ningún puntito azul que indicaría los núcleos, es la zona de necrosis. Ven que uno adivina la forma que tenía la célula. A mayor aumento, en realidad les digo es un riñón, estos son túbulos renales, ven que los distintos túbulos, ¿sí? ¿Qué tienen? Fíjense este túbulo que estoy marcando, que es igual a cualquier otro. ¿Qué pasa? Ustedes ven el límite del túbulo, pero ven que la célula la ven toda eosinófila, rosadita, no ven núcleos, pero adivinan la forma de la célula. Es la típica imagen de una necrosis de coagulación. Miren, este es un corte del cerebro, ¿se acuerdan cuando estudiaron los cortes de Jacob y todo en cerebro? Este es un corte de cerebro donde acá en la corteza vemos esta zona que uno la describiría como de aspecto hemorrágico, típica de una imagen necrótica, lo mismo que esta otra de acá que se da en cerebro. Histológicamente vemos pérdida de las estructuras cerebrales, ese fondo también medio sucio con muchos leucocitos como vemos en toda esta zona de acá, a veces la presencia de un material eosinófilo, pero ese mismo, esa forma celular antes. La necrosis caseosa, típica solamente de la TBC, se denomina caseosa porque macroscópicamente, como en este caso en un pulmón, acá vemos una zona más, si hay otra, acá, en las zonas más blanquecinas son las que corresponden a la presencia de justamente de la necrosis caseosa, de calcium, queso, que a veces cuando se aprieta permite salir un material blanquecino, de ahí. La necrosis caseosa la podemos encontrar en cualquier órgano porque vamos a ver que la tuberculosis puede afectar cualquier órgano. Esto, aunque sea difícil de reconocer, es un hígado, ¿sí? Y vemos que en realidad la necrosis caseosa tiene una zona más sucia, más licuefactiva, por así decirlo, y el resto que sería la zona más de necrosis coagulativa, acompañada en realidad de otras características que son tuberculosis. Es importante ver, en este caso, otro granuloma con necrosis caseosa, toda esta zona homogénea donde no hay límites celulares ni nada en un pulmón. ¿Por qué? Porque a veces, como yo les dije, que es una lesión característica de tuberculosis, si uno le hace una técnica de Ziehl-Neelsen, ¿se acuerdan la técnica de Ziehl-Neelsen que hablamos en un video anterior? ¿Para qué servía? Para buscar bacilos ácido alcohol resistentes como el que produce la tuberculosis. Podemos llegar a verlos. ¿Ven esos palitos? Ahí estoy intentando marcar 3. Indican la presencia del bacilo de Koch. Después tenemos la citoesteatonecrosis, que vamos a ver que
También es una mezcla de necrosis de coagulación y de licuefacción, pero característica de las grasas. ¿Mm? Eh, es, es difícil quizás que reconozcan qué órgano macroscópico es este, pero en esta pancreatitis, por ejemplo, toda esta zona de hemorragia y zonas más amarillentas que corresponden a la necrosis de la grasa, por eso lo de citoesteato necrosis, necrosis de las células citograsas esteato. ¿Mm? Acá toda la zona esta bien amarillenta, brillante, no es grasa normal, es grasa con necrosis. Y bueno, lo que ven más rojo es la congestión y pancreatitis. Vamos a poder, miren, esto es un ejemplo de cómo se ve la citoesteatonecrosis. Ven que acá uno puede decir que había grasa, pero obviamente ya no queda nada de límites celulares ni de... Bueno, hay dos temas asociados a lesión celular irreversible. Son relativamente fáciles de entender, que es la apoptosis para oponerla a la necrosis que acabamos de ver. Si bien voy a remarcar algunas cuestiones puntuales, les pido que por favor apoptosis lo lean bien solo para poder después interactuar en la videoconferencia. Pero, ¿cuál es la principal diferencia entre la apoptosis y la necrosis? Que la apoptosis es el proceso de muerte celular inducido, es decir, que está programada, no se produce por una lesión celular. El objetivo de la apoptosis es eliminar las células que ya no son necesarias o que el organismo detecta que tiene alguna lesión y por lo cual es mejor eliminarla. ¿Cómo lo hace? Por la activación de una serie coordinada y programada de acontecimientos internos que se inician en un grupo de productos génicos, en el mismo ADN de la célula. Las mismas células van a activar enzimas que van a degradar el ADN, las proteínas nucleares y las citoplasmáticas. ¿Hay apoptosis en condiciones fisiológicas? Sí, la mayoría de las veces son en condiciones fisiológicas. En la embriogénesis hay apoptosis de muchas estructuras que no sirven o que tienen que ir para un lado o para el otro. La involución de algunos órganos, que es hormonodependiente en los adultos, se produce esa involución de ese órgano por apoptosis. La eliminación de células malas en los epitelios se produce por apoptosis. La eliminación celular en los procesos inflamatorios al final de una respuesta inmune a veces también es por apoptosis. Los linfocitos autorreactivos, ya vamos a ver cuando veamos inmunidad, nuestro sistema inmunológico, mientras se forman los linfocitos, hay un montón de linfocitos que reaccionan contra el propio organismo. ¿Qué hace el organismo a esos linfocitos? Los destruye. ¿Puede fallar? Puede fallar. Por eso vamos a ver que hay enfermedades autoinmunitarias. Pero se refiere a eso, ¿no? Bueno, y hay apoptosis en situaciones patológicas. También vemos apoptosis en situaciones patológicas, como vamos a ver en algunos tumores, en lesiones por ADN, por radiaciones, por fármaco. Muchas veces hay lesiones celulares que el organismo las detecta e intenta eliminarlas por apoptosis, ¿sí? Porque de esa forma se asegura que no quede ninguna célula con alteraciones que podrían provocar lesiones mayores. En algunas enfermedades virales, a veces en órganos parenquimatosos. Bueno, los ejemplos son situaciones patológicas. Ahora, nosotros ya vimos que la célula, la necrosis básicamente tenía algunas características. La célula se hinchaba, y aparte de los cambios celulares, ¿qué aparecía? Que lo nombramos como al pasar en una de las placas que vimos antes, inflamación, porque el organismo dice, bueno, esto no es normal, ¿qué está pasando acá? Tengo que curar, reparar para volver a tener el tejido bien. En la apoptosis, por el contrario, como acá
no es que la célula se daña porque le pasó algo, porque le produjeron algo de afuera. Lo que va a haber es constricción celular, las células tienden a hacerse más chicas, la cromatina no se dispersa, el núcleo no queda vacío, sino que se condensa. Esta es la característica más típica. Se condensa, se forman pequeñas vesiculitas citoplasmáticas, se comen, se producen cuerpos apoptóticos que son fagocitados por macrófagos, y la membrana solamente va a perder la permeabilidad en las fases finales. Porque algo clave de la apoptosis, que a ustedes les cuesta mucho decirlo cuando uno se los pregunta, es que no provoca reacción inflamatoria. Porque como vamos a ver dentro de un par de clases, la lesión inflamatoria, ¿por qué se produce? Es la respuesta de un tejido vascularizado, vamos a ver, a una anoxa. En la apoptosis es el mismo organismo el que dice esta célula no sirve o tiene algo mal, la tengo que eliminar. No requiere de todo un proceso inflamatorio. ¿Sí? El resumen de cómo se disgrega, por así decirlo, una célula que está sufriendo con sus principales características, sobre todo la fragmentación de las proteínas y del ADN. La apoptosis puede ser activada por dos mecanismos distintos. Esto no es tan necesario que lo sepan, se los nombro por si capaz lo recuerdan de bioquímica o porque si cuando lo lean del libro para que sepan a qué se refiere, ¿no? Pero la apoptosis son muchas las señales o estímulos que pueden llevar a una muerte celular programada, ya sea desde factores tróficos o faltas de hormona hasta una determinada interacción. Recuerden que la apoptosis, la eliminación de una célula, es el punto final de una cascada de acontecimientos moleculares. Es necesario que lo sepan en principio, todas las células tienen mecanismos intrínsecos y externos a la apoptosis. Es decir, hay señales dentro de la misma célula que dicen esta célula ya no sirve y le pide al organismo que la elimine, que es la intrínseca, que se inicia por la unión de receptores en la membrana plasmática de diversas células, que al unirse con determinadas sustancias activa una serie de señales para que esas células. No es necesario que recuerden del proceso, pero sí que existen dos formas de producir esta muerte celular. Bueno, acá vimos algunos ejemplos que algunos ya los habíamos nombrado, la falta de determinados factores de crecimiento, los linfocitos que actúan contra uno, lesiones cuando hay lesiones del ADN, sobre todo generalmente por rayos o por UV o por algún tipo de lesión, mal procesamiento de proteínas. Acá vemos un hígado, esas células más eosinófilas como estas de acá, perdón, esta chiquitita de acá, son cuerpos apoptóticos, células que están yendo. Muchas veces estas células que quedan con un material bien rosa en su citoplasma son los denominados cuerpos de Councilman, muy frecuentes en algunas hepatitis, como vamos a ver. En resumen, esto es lo más importante que se tienen que acordar, este cuadro. Las diferencias entre la necrosis y la apoptosis. Mientras que en la necrosis la célula se agranda, el núcleo se disgrega, se puede ver vacío, puede romperse, la célula sufre digestión enzimática, pueden salir enzimas de la célula, la inflamación es muy frecuente siempre que hay necrosis y casi siempre es patológica porque llegamos a la necrosis por un proceso de lesión celular irreversible. En la apoptosis, por el contrario, ¿sí? Vamos a eliminar esto. En la apoptosis, por el contrario, la célula se reduce de tamaño, se desintegra, la membrana plasmática está intacta, sobre todo hasta el final,
el contenido celular puede quedar incluso en cuerpos apoptóticos. No hay inflamación, esto es lo más importante, no hay inflamación en la apoptosis, cosa que sí hay en la necrosis, y a menudo es fisiológica. Es la forma de eliminar células no deseadas. Volviendo a la típica pregunta que uno les hace, a veces uno les pregunta, ¿qué es la necrosis? Muerte celular. Y la apoptosis, muerte celular programada. Me gustaría que lo completen un poco más, ¿no? La necrosis, recuerde que son todos los cambios que ocurren después de la muerte celular, que son varios y que ocurren en el tiempo. Y la apoptosis es esa muerte celular programada que se puede dar tanto fisiológica como patológicamente. Bueno, vamos por una cuestión de tiempo y porque no los quiero saturar con el PowerPoint, me gustaría hablar sobre todo de adaptación celular, pero sí les voy a marcar 2 o 3 cositas que quiero que lean solos y que vamos a ir viendo con algún tipo de cuestionario que me ratifique la lectura de estos temas, ¿no? Piensen que a veces se producen acúmulos subcelulares en la célula que tienen que ver con lesiones indirectas, principalmente dentro de los lisosomas, ¿sí? El lisosomas contiene enzimas hidrolíticas, muchas veces el lisosoma, ya sea porque se comió sustancias propias, como ocurre en la autofagia, o porque comió cosas que venían de afuera, como en la heterofagia, termina produciendo acúmulos intracelulares, pigmentos, como puede ser la lipofucsina u otras sustancias, o a veces las puede liberar al. Generalmente estas alteraciones subcelulares se asocian a hipertrofia del retículo endoplásmico liso, como se da a veces con el consumo prolongado de fármacos o de barbitúricos, justamente por la función que tiene el retículo endoplásmico liso en el metabolismo de sustancias. Y a veces tenemos alteraciones mitocondriales también, que son un signo indirecto de lesión, sobre todo cuando hay hipertrofia mitocondrial, como vemos en algunos tumores, o megamitocondrias, como vamos a ver en muchas patologías. Las anomalías citoesqueléticas no me interesa mucho hablar en este momento porque me quiero centralizar en las lesiones de adaptación para que entiendan bien, pero sí tengan presente que a veces algunas acumulaciones intracelulares de material fibrilar, como ocurre por ejemplo en las células hepáticas cuando se acumulan filamentos intermedios, que son por ejemplo en el hígado se denominan cuerpos de Mallory, también está indicando algún tipo de lesión celular. ¿Cuáles son las principales acumulaciones intracelulares no lineales? Bueno, pero las principales tienen que ver con lípidos. Vimos algunas diapositivas recién, como cuando les mostré ese hígado graso. Los lípidos se pueden acumular, ya sea dentro de una célula, como vemos en el hígado cuando se acumulan dentro del hepatocito, es lo que se denomina esteatosis. La esteatosis es el acúmulo de triglicéridos o de lípidos intracelular, como vamos a ver que se ve a veces en la caquexia, en la diabetes, por exceso de consumo de etanol o de alcohol en líneas generales. A veces podemos encontrar acúmulos de colesterol o ésteres de colesterol, como vemos en las típicas placas de ateroma o en las reacciones xantomatosas de la piel. Lo que pasa es que la esteatosis siempre es intracelular. El colesterol y sus ésteres pueden no acumularse intracelularmente, sino que pueden acumularse en el espesor de un tejido y dar una reacción inflamatoria alrededor, típicamente como ocurre en la aterosclerosis. Y cuando la grasa sustituye un tejido normal, hablamos de una infiltración grasa del estroma. Por ejemplo, hay muchos órganos que con los años va quedando menos de ese órgano y se reemplaza por tejido graso.
¿Por qué no es una esteatosis? Y porque no es que se acumula grasa dentro de la célula, sino que van desapareciendo las células de ese órgano y su tejido es reemplazado por grasa. Entonces, resumiendo, la esteatosis es el acúmulo normal de triglicérido grasas dentro de la célula parenquimatosa. El principal órgano afectado es el hígado. Vamos a hablar mucho de la esteatosis hepática, pero también se puede ver en corazón, músculo, riñón, múltiples causas. La principal por lejos es el alcohol. El alcohol es la principal, ¿sí? ¿Y cómo la vemos? Como pequeñas vacuolas intracitocínicas. ¿Mm? Tiene que ver con el metabolismo de las grasas y con el acúmulo de lípidos. Entonces, esto, que si yo les dijera qué órgano es, ustedes les costaría mucho darse cuenta por qué, les digo, es un hígado, donde las células las vemos blancas e hinchadas porque hay acúmulo de triglicéridos dentro de la misma célula. ¿Sí? Bueno, esta no está teñida con hematoxilina eosina, sino con otra tinción que ahora no viene al caso, que un Alcian Blue creo que es, donde se ve, se resalta mejor todos esos globos blancos de grasa. La pregunta que les debería hacer, y si leyeron y prestaron atención al PowerPoint de la semana de la clase pasada, es ¿por qué vemos blanca la grasa? ¿Se acuerdan? Porque durante el procesamiento de la biopsia se pierde la grasa. Por eso, si específicamente queremos teñir la grasa, debemos verla con un corte de lo que se dice en fresco. Ven como en este caso. Acá sí. ¿Qué es lo que está teñido con naranja? La grasa. ¿Por qué? Porque este corte se procesó de otra manera. Y la pregunta que les podría hacer es, ¿con qué técnica estaremos viendo este preparado que es un hígado? Con la técnica de Sudam. Pero la técnica de Sudam es la única que requiere que se haga un corte del material en fresco, sin estar fijado en formol y sin haber sido procesado y pasado por silol. Bueno, también se pueden producir acúmulos intracelulares de proteína en algunas lesiones, como por ejemplo la presencia de los denominados cuerpos de Russell, que es acúmulo de inmunoglobulina en algunas células plasmáticas, como vamos a ver en algunas lesiones, en algunas inmunoglobulopatías, o alfa-1 antitripsina en los hepatocitos, o a veces en casos de proteinuria, de pérdida de proteínas por orina, vamos a ver glóbulos proteicos en las células de los túbulos renales. Bueno, no necesito que sepan que los acúmulos de Russell corresponden a inmunoglobulina en células plasmáticas, que la alfa-1 antitripsina es este acúmulo que se ve en los hepatocitos. Que es el acúmulo de glucógeno en algunas células, las vamos a ver por separados en otro video. También podemos tener acúmulos de pigmentos dentro de las células y no siempre necesariamente por una lesión como podríamos esperar. A veces estos pigmentos son exógenos, por ejemplo, en muchos de nuestros pulmones hay acúmulo de carbón que se denomina antracosis. ¿Y por qué? Bueno, por la contaminación ambiental. Los tatuajes es un ejemplo de acúmulo de pigmentos, a veces intra, a veces extracelular, insoluble, que le metemos al organismo desde afuera. O a veces esos pigmentos que encontramos en algunas células tienen un origen endógeno. Por ejemplo, la lipofucsina, que es un típico pigmento que aparece en algunas células como un indicador de envejecimiento celular, la melanina, como podemos encontrar en la epidermis de las personas que somos un poco más morochas y que tenemos exceso de melanina, la hemosiderina, como vamos a ver
en algunas patologías por exceso de hierro circulante, la misma bilirrubina. ¿Sí? Esto es un típico tatuaje, esta es una biopsia de piel. Acá no se ve mucho con tanta definición, pero este acúmulo de pigmento que vemos ahora sí más de cerca en la lesión, en las células dérmicas, es pigmento que le metimos a esas células en forma exógena. Antracosis, esto es pigmento en los tabiques alveolares, en un pulmón. Generalmente la principal causa es la misma contaminación ambiental. Hemosiderina, sobre todo en los hepatocitos, como vamos a ver en las hemocromatosis y en algunas otras patologías por exceso de acúmulo de hierro, donde vamos a ver los hepatocitos cargados de un pigmento medio naranja, que es la hemosiderina. ¿No? También podemos utilizar técnicas especiales para ver el hierro, ya sea en hepatocitos, lo podemos ver también en músculo, etcétera, que es la técnica de Pearls. En este caso, si hacemos una técnica de Pearls para ver hierro, lo vamos a ver de color azul. Este es acúmulo de melamina en melanocitos de la... Bueno, este es un corte, es difícil darse cuenta que es piel, pero porque está justo cortado medio de través, pero estas células más oscuras, algunas incluso en la dermis, esto que estoy marcando es todo parte de la epidermis, nada más que está cortada de través. Las células más oscuras son células que contienen melamina. Melanina, perdón. Melamina, estaríamos armando un mueble adentro de nuestro organismo. Acá vemos bien, acá sí es fácil ver que esto es una piel, ¿sí? Donde este es el extremo libre. Miren acá la capa córnea y en la basal vemos los melanocitos con pigmento. También en este caso podemos encontrar que, ya lo vamos a hablar en piel, a veces el pigmento se va a la dermis y lo comen algunos macrófagos y se denominan melanófagos. Lipofucsina, este pigmento medio naranja que vemos que es típico del envejecimiento celular en algunos órganos. Pigmento biliar, en este hígado, por ejemplo, en los con canalículos biliares vemos pequeños acúmulos en los canalículos y en realidad entre los hepatocitos de pigmento biliar por exceso de biliar. También podemos encontrar, yo les dije que una de las principales sustancias que se acumula era calcio, entonces podemos ver calcificación. Básicamente, esto es importante, siempre lo preguntamos en los parciales, podemos ver dos tipos de calcificación, la distrófica y la metastásica. ¿No? Piensen que metastásica tiene que ver con tumoral. En realidad, la calcificación más frecuente que vemos es la distrófica, la que se ve sobre un tejido necrótico, pero donde los niveles normales en sangre de calcio son normales, valga la redundancia, es decir, hay niveles normales de calcemia. La metastásica se le dice a aquellos depósitos cálcicos que aparecen ya no sobre un tejido necrótico, sino sobre un tejido vivo con niveles altos generalmente de calcemia. ¿Sí? A ver si tenemos otro más aumento. Estos depósitos como amorfo, violetas que ven acá, son depósitos de calcio. La calcificación metastásica uno la puede observar sobre todo en hiperparatiroidismos. Bueno, también podemos ver a qué se denomina cambio hialino. Cuando uno dice que una célula tiene cambios hialinos, generalmente se hace referencia a una alteración tanto de la célula o del espacio extracelular que le da un aspecto homogéneo y rosado en los cortes con hematoxilina y eosina. Puede ser tanto intracelular como extracelular.
Los cambios hialinos más característicos son los cuerpos de Mallory, ¿se acuerdan? Por acúmulo de proteína, los cuerpos de Russell por acúmulo de inmunoglobulina, que son intracelulares, muy frecuentes estos, los de Mallory en los hepatocitos, los de Russell en los plasmocitos, y extracelular, cuando tenemos un material amorfo eosinófilo extracelular, los vamos a ver más frecuentemente en la amiloidosis, sobre todo por alteraciones proteicas, y en la hipertensión o la diabetes, como vamos a ver en un próximo video. Miren acá cuerpos de Mallory en hepatocitos, característicos de una hepatitis alcohólica en este caso, o esta sustancia homogénea, rosa, en un páncreas, aunque le parezca mentira, esto es un páncreas, que es presencia de ese material amiloide, en este caso porque es extracelular. A veces es más fácil ver el amiloide con una técnica de rojo Congo, que incluso es polarizado. Y ahora sí llegamos a la última parte de este largo video, pero importantísima, que es la adaptación celular. Recién estuvimos hablando de todo lo que era lesión reversible o irreversible con la necrosis y apoptosis. Pero hay otra forma de responder ante un estímulo que tiene la célula que dijimos que era la adaptación celular, que es cuando la célula responde a estímulos fisiológicos excesivos o patológicos, desarrollando algún tipo de adaptación que le permita adaptarse fisiológicamente. Generalmente esa adaptación implica un cambio en su forma y muchas veces en su función. ¿Por qué se adapta? Básicamente, la célula se va a adaptar para alcanzar un nuevo estado de homeostasis, de equilibrio, aunque alterado, y preservar de esta forma su viabilidad. Todas estas adaptaciones van a implicar cambios, ya sea en la forma en que crece la célula, en su tamaño o en cómo se diferencia. Y las principales adaptaciones celulares son estas: la hiperplasia, la hipertrofia, la atrofia y la metaplasia. Dejo un poquitito aparte la displasia, porque quizás vamos a volver a hablar de displasia más adelante y más en particular. Pero veamos cada una de estas a qué se refiere. La hiperplasia es el aumento del número de células de un órgano o tejido, dando lugar habitualmente a un aumento del volumen del órgano o tejido. La hiperplasia, hiper de mucho y plasia de crecimiento, es el aumento del número de células. ¿Qué significa esto? Que la consecuencia inmediata que tiene es que el órgano que sufre hiperplasia se va a ver más grande. La hiperplasia puede ser fisiológica, es decir, puede ocurrir en situaciones habituales, por ejemplo, en la mama, durante el puerperio, o en un útero gestante, en un útero grávido. La hiperplasia puede ser compensadora, es decir, sigue siendo fisiológica, por ejemplo, cuando ustedes le sacan un pedazo de hígado. Vieron que uno dice, le sacan un pedazo del hígado, que no se preocupe porque el hígado crece. Claro, va a sufrir una hiperplasia para regenerarse. Es un caso especial de hiperplasia compensadora. Pero la hiperplasia también puede ser patológica, como por ejemplo en algunas condiciones donde hay un aumento hormonal o de factores de crecimiento, como vamos a ver que se da en la hiperplasia endometrial, en el endometrio de muchas mujeres perimenopáusicas. Es importante que tengan claro esto y que no se confundan, porque no es lo mismo, la hiperplasia con la hipertrofia. Si bien algunas veces ocurren juntas. Este era lo que vimos recién, el resumen de las hiperplasias, ¿no? Que puede ser fisiológica de causas hormonales, como la mama o el útero, o compensadora, como en la hepatectomía, o patológica, ante una estimulación hormonal excesiva, como ocurre en el
la hiperplasia endometrial de la perimenopausia, o por un exceso en los factores de crecimiento cuando se les produce un queloide o una herida o una cicatrización aberrante. Esto es la hiperplasia. No es necesario que sepan la fisiología full de la hiperplasia, sepan que básicamente se produce por el estímulo de factores de crecimiento, pero si nosotros vemos un órgano con hiperplasia, vamos a ver que hay un exceso de estructura. Fíjense, acá tenemos un endometrio proliferativo normal, el típico endometrio que tiene una mujer en la primera mitad del ciclo, y fíjense que en una hiperplasia el número de glándulas aumenta de tamaño, a veces se hace más se coloca lo que se denomina espalda con espalda, incluso se pueden ver como pequeñas fenestraciones. A veces podemos tener hiperplasias, aumento de las células del ducto mamario, el ducto que habitualmente tiene solamente unas pequeñas capas de células en su epitelio, ante una hiperplasia aumenta mucho el espesor, pudiendo llegar incluso a otras hiperplasias. Bueno, el concepto que tiene que quedar es que aumenta el número de células. Típicamente en los órganos glandulares los ductos se van a poner espaldas con espalda. A lo largo del año en distintos órganos vamos a ir aprendiendo a reconocer lo que son las hiperplasias o lesiones hiperplásicas de los crecimientos que no tienen que ver con esta adaptación. Bien, podemos tener hiperplasia en muchísimos órganos, generalmente los glandulares es donde más vamos a ver hiperplasias y crecimientos, sobre todo a nivel de los aumento, pero sepan que el concepto que les tiene que quedar es que en la hiperplasia hay aumento del número de células, aumentan el número de células. ¿Sí? Distinto a la hipertrofia, donde en la hipertrofia aumenta el tamaño celular, ¿sí? Porque ante un exceso en la función, la célula tiene que responder sintetizando más elementos celulares y por eso aumenta de tamaño. El típico ejemplo de hipertrofia, acá en el slide tenemos el útero gestante, que es un ejemplo de una hipertrofia fisiológica. En el útero de una mujer embarazada, no solamente aumentan las células de músculo liso del útero, sino que también aumenta el tamaño, por eso hay hipertrofia e hiperplasia. Pero otro ejemplo de hipertrofia es los que van a un gimnasio. Ante el aumento de la fuerza muscular que hacen mientras hacen ejercicio, el músculo, ¿cómo responde? Aumentando su tamaño. La hipertrofia puede ser patológica muchas veces, como ocurre en el músculo cardíaco cuando hay hipertensión arterial. Si ustedes tienen una válvula aórtica chica, por alguna patología, por ejemplo, el ventrículo izquierdo va a tener que hacer más fuerza para bombear la misma cantidad de sangre. Ahí la hipertrofia va a ser patológica. Entonces, la hipertrofia puede ser provocada ya sea porque aumenta la demanda funcional o porque hay un aumento en la estimulación hormonal. La hipertrofia en el útero gestante se debe a un aumento en el estímulo estrogénico que interactúan con el ADN de las células y hace que sinteticen mayor cantidad de proteína de músculo liso y aumente el tamaño. En el corazón, la hipertrofia se produce cuando hay un aumento en la síntesis de proteína y miofilamento para cubrir este exceso en la demanda, para aumentar la capacidad funcional de la célula. En ambas cosas se va a producir una modificación en la síntesis de las proteínas contráctiles, tanto de las formas adultas a proteínas contráctiles un poco más primitivas o fetales, dando lugar a una contracción más lenta, pero que sea más fuerte y con menor consumo de energía. Este es el principal concepto que les tiene que quedar entonces.
Plasia, aumento del número de células. Hipertrofia, aumento del tamaño celular. El órgano se va a ver más grande y va a poder cumplir mejor su función. Acá vemos un típico corte miocárdico para ver un corazón normal y un corazón hipertrófico. Siempre, generalmente, cuando en clase muestro esta diapositiva, les pregunto ¿cuál es la cámara del ventrículo derecho y del ventrículo izquierdo? Tómense 10 segundos para pensarlo. Van a ver que el más grueso, el que tiene la pared más gruesa, obviamente va a ser el ventrículo izquierdo, porque es el que tiene que hacer más fuerza para bombear sangre ante una mayor presión. En la figura de la derecha vemos cómo ese ventrículo izquierdo tiene la pared muchísimo más engrosada. Eso es una típica hipertrofia miocárdica en algún paciente con hipertrofia. En la hipertrofia miocárdica vamos a ver las células con los núcleos más grandes, las células miocárdicas, porque justamente lo que hubo fue un aumento ¿de qué? Del tamaño. ¿Se acuerdan de este esquema que lo habíamos visto al principio? El miocito normal, una respuesta adaptativa ante una carga aumentada, se adapta con hipertrofia, ¿sí? Si esta célula, en vez de sufrir una mayor carga, hubiera sido injuriada como ante una isquemia o algo, lo que hubiera sufrido es la muerte celular y la producción de un infarto. En el útero gestante, que aumenta de tamaño, comparemos acá un útero normal con un útero gestante, en realidad lo que hay son las dos cosas. Aumenta el número de miocitos y al mismo tiempo aumenta el tamaño celular, como podemos ver en estas células que justo están cortadas de través. Ya terminando, tenemos que hablar de la atrofia, que es cuando hay disminución del tamaño de la célula. La célula se atrofia generalmente a costa de perder su sustancia celular. Las causas son varias, a veces puede ser el envejecimiento celular, la denervación, el bajo trabajo, como puede ocurrir, por ejemplo, en un paciente que estuvo enyesado mucho tiempo, pérdida de irrigación. Miren, un cerebro de alguien joven, seguramente, con un cerebro de alguien, un adulto mayor. Ven cómo se aumentan las formas de las cisuras por la típica atrofia que hay donde se pierde sustancia dentro de la célula. Incluso en un caso de músculo puede aumentar el espacio entre las fibras musculares, las fibras se achatan y se aplanan, justamente por pérdida de sustancia. Miren cómo en este caso dirían que es un músculo liso o estriado. Si ponemos un poco, si entrecerramos los ojos, vamos a ver las estrías típicas de los sarcómeros. Músculo estriado. El endometrio con los años también se atrofia. ¿Se acuerdan esa diapositiva que vimos un poquitito antes donde veíamos un endometrio proliferativo normal? Miren acá como el endometrio se aplanó y hay pocas glandulitas. Este es un órgano que siempre a los alumnos en la clase me encanta preguntarle ¿qué órgano es? Y uno nunca asocia el órgano que es, porque es de los órganos que la histología no la tiene tan presente, es un testículo. Fíjense, acá le voy a marcar lo que es un conducto seminífero. ¿Se acuerdan que ustedes tenían las espermatogonias de primer orden, de segundo orden, de tercer orden? Bueno, acá tienen muy pocas espermatogonias, prácticamente una hilera, cuando debería ser mucho más gorda la capa. Este es un típico testículo atrófico. El último de los cambios de adaptación celular importantísimo que tienen que conocer es la metaplasia, que es un cambio celular reversible, todos estos son reversibles,
Todos estos cambios adaptativos son cambios reversibles, por supuesto. Si ustedes van al gimnasio y sacan un bíceps enorme, dejan de ir al gimnasio, dejan de darle ese sobreestímulo y la célula poco a poco va a volver a su tamaño normal. Bueno, la metaplasia es un cambio celular reversible, pero es el único en el cual una célula adulta cambia por otro tipo celular adulto. Y hay que agregarle algo a esta definición. En la metaplasia, no solamente una célula adulta cambia por otro tipo celular adulto, es decir, una célula madura se reemplaza por otra célula madura, sino que hay que agregarla de la misma estirpe. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que si es una metaplasia epitelial, la nueva célula también va a ser epitelial. De hecho, la metaplasia más frecuente por lejos que hay es la metaplasia epitelial. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. La metaplasia lo que representa generalmente es una sustitución adaptativa de células que son sensibles al estrés por tipos celulares mejor capacitados para soportar ese ambiente adverso. Fíjense, eh, hay un error de tipeo en cervical. La metaplasia cervical, ¿a qué órgano nos estamos refiriendo? Al cuello uterino, ¿no? Al cervix uterino. ¿Se acuerdan que el cervix tiene el exocervix que se continúa con el endocervix? Ni se deben de acordar, pero el exocervix, ¿qué epitelio tenía? Un epitelio de tipo pavimentoso. Y el endocervix eran células cilíndricas. ¿Sí? Células cilíndricas. Entonces, muchas veces, cuando se produce un ectoprion, sobre todo en mujeres multíparas, donde el endocervix queda hacia afuera, ese endocervix, que es muy sensible, ese epitelio cilíndrico cervical, va a cambiar por otro epitelio más fuerte, se va a metaplasiar a partir de las células de reserva en un epitelio escamoso. Es decir, estamos viendo el típico ejemplo de un epitelio que cambió por otro epitelio maduro, igual, de la misma, por otro tejido de la misma estirpe, epitelial también. Este tejido, que se va a conocer como metaplasia escamosa, ¿es igual al exocervix normal? Después vamos a ver que no es igual al exocervix normal, porque el exocervix es un tipo de tejido epitelial glucogénico, con glucógeno, y el tejido metaplásico no tiene glucógeno, pero no importa, no agreguemos más confusión en este momento. Entonces, en la metaplasia va a haber un cambio de un tejido maduro por otro tejido maduro, siempre de la misma especie. ¿Sí? A veces esa metaplasia puede ocurrir también en, eh, en órganos, digamos, como por ejemplo en este caso que es una metaplasia. A ver, intenten ver esta imagen. ¿Qué órgano dirían ustedes que es esto? Déjenme ver cómo se los explico. Ustedes ven que es un órgano glandular, porque hay como acinos, ¿sí? Pero con una característica. Hay algunas glándulas, como estas que estoy marcando, que no son iguales a otras. A estas o a estas que son glándulas submucosas. Seguramente este es alguna biopsia de estómago y acá estamos viendo qué son estas células que se ven como vacías. Son células caliciformes, porque esto es un cambio de algún sector del estómago por una metaplasia intestinal, donde algunas glándulas gástricas se cambian su epitelio por epitelio intestinal. Ya vamos a ver después en qué circunstancias. Bueno, otro caso de metaplasia, pero lo más, porque en este caso creo que no puedo volver hacia atrás para explicarles la anterior. En este caso lo que estamos viendo es, en realidad es un esófago de Barrett. ¿Qué significa eso?
¿Qué epitelio tiene habitualmente el esófago? Un epitelio plano estratificado. Acá no ven epitelio plano estratificado. ¿Por qué no están viendo epitelio plano estratificado? ¿Por qué? Porque justamente el epitelio plano fue reemplazado, seguramente en un paciente que tenía reflujo gástrico, y como el epitelio plano es un epitelio fuerte, por supuesto, porque ustedes en el esófago meten cosas calientes, blandas, duras, frías, pero no es lo suficientemente fuerte para resistir el ácido clorhídrico, el epitelio cambia por un epitelio más de tipo intestinal, ¿sí? Por eso estamos viendo estas celulitas, que son células caliciformes, que ustedes las ven azul porque se tiñó con Alcian Blue. Este es otro típico ejemplo de metaplasia. Fíjense que hasta ahora los ejemplos de metaplasia que pusimos, como la metaplasia intestinal, la metaplasia del esófago de Barre, la metaplasia escamosa en el cuello uterino, fueron todos cambios de epitelio por epitelio, porque la metaplasia básicamente... La pregunta, fíjense, esta es una metaplasia de cuello uterino. Y ustedes me dirán, ¿y cómo sabes que es una metaplasia? Bueno, sé que es una metaplasia porque lo dice el título, pero seguramente es de cuello uterino. Y fíjense que este epitelio, acá vemos la membrana basal y todas las células hacia arriba del epitelio plano, no es exactamente un epitelio exocervical típico, que lo veríamos con células un poco más vacías, justamente por su contenido de glucógeno. Esta es una metaplasia, por eso, y en la metaplasia el epitelio pavimentoso es aglucogénico, no tiene glucógeno, por eso las células se ven más rosadas.